En este vídeo, que promete ser especialmente largo, entre muchas comillas, lo que quiero es dilucidar un poquito de luz, obviamente no voy a dilucidar otra cosa, sobre las tasas de variación. Antes de hablar sobre tasas de variación, tenemos que hablar sobre otra cosita muy importante, y son los índices. Cuando nosotros hablamos y empezamos a hablar sobre estas tasas de variación y cómo se comportan, hablamos sobre todo de una igualdad que se utiliza para el cálculo de estas tasas de variación o de estos índices de precios que vienen dados por el PIB. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos pues cosas como esta igualdad de aquí, que muchas veces nos preguntamos qué narices es. Pero esto realmente eso es el índice de valor dado como resultado del índice de cantidad por el índice de precios. Aunque esto luego se distorsiona de una manera increíble y puede significar tantas cosas que a veces nos pegamos hasta un tiro. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que aparece la palabra índice. Y en economía prácticamente todo lo que lleve índice, no del libro, sino me refiero al concepto, como dato, siempre es 1, y ese porcentaje, que está en tanto por 1, de ese pues aumento o bajada, lo que sea. La palabra índice implica que va a ser 1, algo, ¿vale? Entonces muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esto es el índice del valor. De hecho, el manual, tal cual, lo expresa de la siguiente manera, es decir, partiendo del índice de valor, ¿vale? El índice de valor, que nos dice índice de valor, lo coge, esto va separado, lo coge y lo suelta tal cual así que nos lo pone. El PIB a precios corrientes. Sabemos que la palabra corrientes en economía normalmente significa a corto plazo. A corto plazo, o que va a cambiar en un periodo de tiempo bastante pequeño. Esto yo siempre lo he definido de la siguiente manera, y es que es el valor actual, ¿vale? Sé que no está bien y sé que me pegan mucho, sobre todo en YouTube, porque yo diga que el nominal es lo mismo que actual y el real es el con el que salió al mercado, porque sé que no es 100% cierto, pero la idea es parecida, por no decir que la idea es la misma. Es decir, nosotros tenemos un índice, que este índice, que en este caso se dice el índice de valor, es como resultado de otras dos cositas. Esas otras dos cositas son también índices, y ese índice, al menos aquí, es una cierta cantidad. Un cierto precio. Por lo tanto, cantidad por precio, nosotros tenemos exactamente pues algo que podemos llamar o beneficio, o el valor que yo he obtenido al ejercer esa venta sobre una cierta cantidad por un cierto precio. Aunque realmente está distorsionado, es decir, no es cierto. No es cierto aplicado aquí, porque no significa nada de eso. Es decir, aquí estamos hablando de tasas de crecimiento o de tasas del precio en función, o hablando en términos del PIB. Claro, el PIB tenemos que entender que es el Producto Interior Bruto, y por lo tanto es la riqueza, entre muchas comillas, que mi país ha generado mediante pues unas variables que suelen ser exógenas, algunas pues son un poco más endógenas, pero que viene a ser pues básicamente el consumo, el ahorro, el gasto público, la inversión, las exportaciones, las importaciones, y entre otras que pueden también entrar o salir. Pero estamos hablando sobre un numerito que me indica algo, sobre todo una variación. Hombre, obviamente, tasas de variación. No va a ser, ni voy a hablar de otra cosa que no sea tasas de variación. Por lo tanto, esto es muy importante. Aquí estamos hablando como un 1, ¿vale? Claro, PIB a precios corrientes. Precios que van modificándose a lo largo del tiempo en periodos cortos de tiempo. Claro, nosotros vamos aquí y nos dice, bueno, pues este es el índice de cantidad. Tal cual, o sea, lo dice así, índice de cantidad. Y dice, básicamente, que esto es lo mismo que el PIB a precios constantes. Nótese una pequeña y ligera resquicio de su concepto primigenio.
Y es que básicamente, si aquí no hubiese un deflactor, si no hubiese algo que le diese un valor añadido, eso siempre mantendría el mismo precio. Por eso siempre digo que el precio real, o el valor real de algo, es con el que inicialmente lo saco al mercado. Que no es cierto. Obviamente no es cierto. Pero, para que nos hagamos la idea, esto es con lo que yo, si no le hago absolutamente nada, eso vale exactamente tal y como lo he sacado al mercado. Es decir, tiene el mismo valor que tiene una cosa por sí sola sin nada que le pueda modificar el precio. Es decir, sin una subida generalizada de los precios, como puede ser la inflación, sin un aumento de precio, pues, por convenio, o por establecido por el gobierno, o por un aumento de impuestos, o por una menor, o por una devaluación, o por una sobrevaloración. Básicamente, estos precios se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque si no le afecta nada del alrededor, esos precios siempre van a seguir siendo los mismos. Qué raro que este índice sea exactamente el índice que nos indica la cantidad, o se le llame índice de cantidad. Solamente nos importa la cantidad, el precio es exactamente el mismo. Por lo tanto, si el precio es siempre el mismo, yo puedo medir la cantidad de ese valor o de ese precio. Sé que es un poco raro, pero es para que vayamos uniendo un poquito de conceptos. Luego, para acabar, tenemos nuestro encantador IP. Este es bestial. Porque si estos dos ya tenían nombres, este ya se lleva la palma. Este es básicamente el índice de precios. Es el índice de precios. Por lo tanto, el posible precio que puede tener cada una de esas cantidades, ¿no? O por cada uno de ese valor que forma la cantidad de antes. Por lo tanto, es el que yo voy a dar el precio, el nuevo precio, o un precio aumentado. No lo sé. Pero básicamente, este también se le conoce como el deflactor. Qué curiosidad que el deflactor siempre se vaya a definir como aquel numerito que está afectando a tanto la inflación como la deflación. Es decir, cuando nosotros hablamos del deflactor, es exactamente la razón, porque el deflactor es una razón, y ahí sí que ningún economista me puede decir que no, porque yo soy matemático y de eso sí que puedo hablar con más jerarquía que ellos. Es exactamente el valor que hace que el primer o uno de los términos de una sucesión pueda llegar al segundo. Por ejemplo, en una sucesión geométrica. Están separados por un valor que se le llama razón. Por lo tanto, efectivamente, sí es una razón. Aparte, si vamos, una razón que es una relación de tipo cociente. ¿Cómo se saca exactamente este de aquí? Dividiendo el índice de valor partido del índice de cantidad. ¿Qué cosas? ¡Uy! ¿Qué cosas? El deflactor, ahora supuestamente, es exactamente el valor que tiene partida de la cantidad. Anda. Vamos a suponer un precio random. Y vamos a poner mucha cantidad. ¡Qué guay!, ¿no? Entonces significa que el valor partido a la cantidad, cuando hay mucha cantidad, el precio bajaría. Claro. Cuando hay mucho de algo, el precio tiende a bajar, porque hay mucho, y tú te lo quieres quitar. Cuando hay poco, qué raro, normalmente el precio aumenta. No sé, quizás hay algún tipo de relación, o es que son simplemente matemáticas maquilladas con conceptos económicos que nos quieren vender la moto como si fuesen cosas extrañas. No lo sé. Espero que esto lo hayáis entendido, esto último, porque es bastante importante entender que esto es la razón de estos dos conceptos. ¿Vale? Es increíblemente potente el efecto que nosotros podemos darle a las matemáticas aquí. Pero eso sí, hay que entenderlo. Y es muy importante. Porque si no entendemos estas cosas, normalmente esto se nos suele engordar de tal manera que se nos antoja prácticamente imposible el hecho de memorizar y mecanizar 50.000 tipos de ejercicios con 50.000 tipos de fórmulas aplicadas en momentos diferentes, en circunstancias diferentes y con condiciones diferentes. Así que tenemos que pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Y para eso tendremos que entender
de dónde narices salen nuestras herramientas. Así que, fijaos, el valor parte de la cantidad. Un número muy grande aquí hace que el precio... Un número muy pequeño aquí hace que el precio hace... Cosas extrañas, ¿no? Nada. Muy bien, pues el índice de precios también se conoce como el deflactor. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo esté diciendo tenga un rigor economista perfecto, porque de hecho, no soy economista, como he dicho al principio, pero a mí no me engañan. Las mates no me van a engañar. Así que una vez que nosotros ya tenemos esto, le vamos a dar los nombres que yo siempre he estado dando y que el manual da, pero que oculta desde un principio. De hecho, solamente lo enuncia en la primera frase. Luego automáticamente les cambia el nombre y ni siquiera matiza ni hace explícita que la equivalencia de ese concepto es igual a estos. Incluso hasta a mí me hace dudar de si realmente estamos hablando del mismo concepto o es diferente. Bueno, esto de aquí, cuando hablamos de esto, estamos hablando de valores nominales. Estamos hablando aquí de valores reales. Y aquí estamos hablando de una inflación, un deflactor, la pendiente, la razón, lo que hace crecer, lo que hace decrecer, como lo quieras llamar. Yo lo defino básicamente como la derivada. ¿Por qué? Porque aunque me la quieran meter doblada, eso es la derivada. Esto de aquí es la derivada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, la derivada es la pendiente. Entonces, si esto tiende a un numerito grandecito, significa que el precio va aumentando. Si es pequeñito negativo, el precio va disminuyendo. Entonces, bueno, le vamos a llamar inflación. Se me ha olvidado una L. Bueno, perfecto. Bueno, ya sacados de toda esta cosa que he empezado a decir, y he empezado a soltar, y he empezado a poner de manifiesto a bastantes conceptos que pueden parecer diferentes de cómo lo vayamos a estudiar, no tenemos que olvidar que hay algo que es inamovible, y son las mates. Así que ahora vamos a pensar un poquito. Antes de ir a demostrar todas esas formulitas que nos establece el libro, y que parecen diferentes, pero que en realidad es exactamente la misma, y que luego nos empiezan a comer aquí la cabeza con un montón de cosas, vamos a ir a deshacer primero los índices en tasas de variación, o en aumentos. Es decir, nosotros cuando hablamos en tasas de crecimiento, estamos tirando los índices por la borda y aplicándole esto, que estoy simplificando mucho el concepto matemático puro que podría tener. Es decir, esto de aquí, estaríamos hablando de que el índice de variación el índice del valor es exactamente lo mismo que 1 más la tasa de variación del índice de valor o del PIB a precios corrientes, o que es lo mismo del valor nominal que tiene esa cosa. Es decir, esto es lo mismo que esto de aquí. Ahora nosotros tenemos el índice de cantidad, que el índice de cantidad es 1 más la tasa de variación, o el crecimiento, de el PIB a precios constantes o del valor real. Y luego tendremos nuestro índice de precios, que nuestro índice de precios es básicamente 1 más la tasa de variación o la variación de los precios, o el deflactor, o la inflación, como lo quieran llamar. Bien, una vez que nosotros ya tenemos esto desglosado, ya podemos llegar a la primera formulita que nos establece el libro, que como os fijaréis, no es nada descabellado, ni es nada que yo pueda decir, coño, qué cosa más rara. Entonces, una vez que yo tengo esto, 1 más el índice de valor es igual a 1 más el índice de cantidad, más, esto, ya no sé ni lo que digo, esta porquería. Vamos a pensarlo. Y a partir de ahora ya no voy a utilizar esta nomenclatura nunca más. Lo voy a utilizar en mi terreno. Nominal, real e inflación. Puede ser más correcto o menos correcto, pero es la nomenclatura con la que yo me muevo, con la que yo sé que estoy haciendo algo que realmente es exactamente lo mismo que hacen ellos, pero lo hago más matemático. Ni mejor ni peor.
diferente. Para un economista, obviamente, será peor. Para mí, como matemático, será mucho mejor. Así que vamos a poner esto. Esto, recordad que es lo mismo que el índice. Vamos a poner que partimos de un año base. En este caso se le llama índice de cantidad o PIB a precios constantes. Partimos de un año base donde no ha habido ningún tipo de crecimiento. Partimos de ahí. Entonces se da un deflactor de un porcentaje random, el que vosotros queráis, ¿vale? Una inflación, es decir, una subida generalizada de todos los precios de un 20%. Entonces el valor nominal o el PIB a precios corrientes habrá aumentado un 20% respecto al año anterior. ¿Bien? Entonces, ¿significa que este año ha habido un aumento del 20%? Efectivamente, porque el deflactor ha sido un 20%. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Si no ha habido, es decir, si nosotros hemos partido desde el origen, es decir, de cero, aquí nosotros tendremos 1 más este, que ahora a partir de ahora lo voy a llamar nominal, es igual a 1 más el real, que va a ser 0, y ahora este, que es 1 más el 20%, que es mi inflación. Entonces, si esto es 0, esto me queda 1 más el nominal, que es igual a ¿qué? Esto es 1, por lo tanto, 1 más 0,2, que igual que el nominal es 0,2. Por lo tanto, ¿qué significa? Bueno, pues que bueno, tenemos un aumento. Sí, tenemos un aumento. El valor nominal de este año es, o de respecto al año anterior, es un 20% más alto. Por lo tanto, nosotros estamos pagando el 20% más, porque el precio es el 20% más alto. Ups, qué cosas, ¿no? A lo que yo le he llamado inflación, antes a ellos le han llamado índice de precios. Los precios han aumentado un 20%. ¿Sí? Sí, señor, sí. ¿Qué pasa? Uy, el índice de valor. El valor, que exactamente no el valor real, porque entonces ya pegaríamos conflicto con el concepto, pero el valor que tú realmente estás pagando. Vale, ahora vamos a correr al año siguiente y vamos a tener una inflación de, ¿qué? ¿De un 10%? Venga, pues un 10%. Vamos, un 10%. Entonces, si nosotros tenemos una inflación o un aumento o un deflactor del 10% del 0,1, estamos hablando de que aquí tenemos uno más nominal, que es igual a ¿qué? A uno más el real, que el real ahora es el que yo voy a tomar como año base. Ojo, esto no significa que siempre el nominal se vaya a convertir en el real del año siguiente, ni de coña. El real siempre va a ser el año base que tú vayas a tomar. Que tú vayas a tomar. Y yo ahora el año base que voy a tomar será el año que estoy ahora, es decir, el que ha transcurrido en el apartado anterior, es decir, cuando tengo una subida del 20%. Así que esto es del 0,2. Muy bien, entonces esto, hemos acordado de que iba a ser un aumento del 10%, ¿no? Perfecto. Así que ahora vamos a coger la calculadora y vamos a multiplicar 1,2 por 1,1. Bien, esto, ¿dónde está la calculadora? Ya siempre ha habido. Ya estamos. Bueno, pues 1,2 por 1,1 y esto es igual a 1,32, que por lo tanto tendremos que nuestra n será 0,32. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ¿ha subido un 32%? No. Esto significa que tú estás pagando realmente un 32% más que lo que estabas pagando desde hace 2 años. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser, no? Aquí, pues mucha gente se equivocará, que ahora, pues muchos también lo ven absurdamente normal, pero dices, ¿cómo puede ser? Si ha subido un 20% y ahora ha subido un 10%, ¿tendría que ser un 30%? No, error. Ha subido un 10% respecto al aumento del 20%, por lo tanto, tú estás aumentando ligeramente más. Es decir, ese aumento del 10% es un aumento de un valor que está por encima. Es decir, no es lo mismo hacer un 10% de 100 euros que un 10% de 200. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que nuestro valor nominal, o nuestro PIB a precios de mercado, como lo queramos llamar, es ahora el 0,32. ¿Vale? Entonces, y bueno, ahora es el momento de coger y establecer de dónde salen esas formulitas. ¿Vale? Bueno, voy a borrar por aquí, en algún lado. Tari, tori, tari, tori, tari, torori, tori.
Bueno, hemos dicho que esto era exactamente igual a 1 más el nominal es igual a 1 más el real por 1 más la inflación, ¿no? Bueno, vamos a poner en juicio esto. ¿Por qué digo que el nominal es el actual? Pues porque este es el base, lo multiplicamos por su aumento y me da el de ahora. Sé que es incorrecta esta matización, sé que es incorrecto económicamente hablando, sé que no es riguroso en términos económicos, pero matemáticamente, ¿qué narices me estás contando? Ahora, ¿de dónde salen todas esas formulitas que nos ponen? Bueno, una de las formulitas más conocidas es esa de que nos dicen el índice de valor, o es igual a no sé qué, o no sé cuánto, bueno, en fin, es básicamente esto. 1 más el nominal es igual, ahora multiplicamos todo esto. 1 por 1, 1. 1 por la inflación y inflación. Este por este, que es el real. Y este por este, que es el real por la inflación. Entonces, pues una vez que tenemos esto, este 1 y este 1 se va, y entonces ahora nosotros tenemos n, que es el nominal, es igual al real más la inflación, más el real por la inflación. Perfecto, ya tenemos esa otra formulita que nos la venden de esta manera. Nos la ponen como que el IV es igual al IQ más el IP más el IQ por el IP. ¿Vale? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, esa formulita que nos dice para calcular el deflactor, ¿no? Que nos lo enchufan así, el deflactor. Que el deflactor es a lo que yo le he llamado inflación, que es el deflactor, pero bueno, no pasa nada. Que el deflactor en realidad es el IP, ¿vale? Pues para mí es la I. Muy bien, pues yo lo que voy a hacer va a ser sacar factor común de aquí, es decir, voy a pasar este real a aquí, saco factor común, esto es 1 más R por la inflación y ahora paso para el otro lado. Por lo tanto, el deflactor, que yo le he llamado inflación, es 1 menos R partido 1 más R. Que esto es exactamente lo mismo que esto es el IP, que es igual al IV menos el IQ partido 1 más el IQ. ¿Ule? Bueno, y de aquí está la otra fórmula. Podríamos seguir con 300.000 fórmulas más, pero ya sabéis cómo se sacan. Así que sacad, inventaros 300.000 más vosotros, si queréis. Y si no, pues sed inteligentes y utilizad una y sacad el resto vosotros mismos. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.